Bueno, vamos a ver el ejercicio 5 de la práctica 3, la segunda parte, de sincronismo de portadora y de símbolo. En este ejercicio nos propone un sistema BPSK y lo que tenemos que hacer es el sistema de estimación digital de la fase de la portadora y utilizando un esquema Non-Decision Directed. Es decir, no vamos a considerar que conocemos o que podemos estimar las amplitudes de los símbolos que nos transmiten, sino que vamos a utilizar o vamos a derivar un algoritmo que no emplee o no necesite esa información. Entonces lo que nos dicen es que la señal recibida eh, transmitiendo un único símbolo tiene esta forma, donde es A por coseno de 2pi fct más tita. Tita es la fase de la señal que no conocemos. A es la amplitud que toma cada símbolo en cada instante, que puede ser más 1 o menos 1. Y NDT es un término de ruido aditivo blanco y gaussiano que tiene densidad espectral de potencia n0 sobre 2. Y esto vale para 0 ATS. Y lo que nos dicen es que este valor de fase tita se mantiene aproximadamente constante durante k por ts segundos, o sea que durante k símbolos. Entonces vamos a considerar ahora para hacer nuestra estimación que vamos a utilizar k símbolos consecutivos. Entonces la señal ahora tiene esta forma, donde como vemos es una sumatoria de k de estos que están acá, de k r de t, una puesta atrás de la otra. Para hacer eso utilizamos la función cajón cada k ts segundos. Y en cada instante k la señal toma una amplitud más 1 o menos 1 distinta dependiendo del mensaje. Y igual que el anterior, también se le suma un término de ruido blanco con las mismas propiedades estadísticas. Primero que nos piden es definir una base ortonormal para esta señal. Bueno, como sabemos que en cada instante k se transmite una portadora con fase desconocida tita, en cada instante k necesitamos dos dimensiones, uno para representar la rama en fase y otra en cuadratura, ya que no conocemos cuál es la fase, precisamente qué es lo que está en fase y qué es lo que está en cuadratura. Y como son k símbolos consecutivos los que se nos transmiten, bueno, tenemos que tener un elemento de la base para cada uno de esos instantes. Entonces, nuestro espacio de señales de 2k dimensiones, tenemos 2k elementos de la base, que son k que están en fase y k que están en cuadratura, cada uno en su correspondiente intervalo de tiempo. Y lo que podemos hallar también son las coordenadas en cada instante k, una en fase y otra en cuadratura, como el producto interno con los correspondientes elementos de la base, que es hacer la proyección en fase o en cuadratura. Entonces en cada instante k, los valores que toma R1K o R2K va a depender de la amplitud que le tocó, la fase, porque acá me está dando cuál es la proyección, y obviamente cada uno va a tener un término de ruido que ahora vamos a ver cómo lo caracterizamos. Entonces de esa forma a cada señal RDT dentro de nuestro espacio de señal la podemos representar de esta forma. También, como sabemos, esto podemos darle otro enfoque, que es pensarlo, utilizar el modelo de envolvente compleja. Entonces ahora pensamos a la señal x de t como la parte real de esta señal, que ahora es banda base y va a ser compleja. Y como vemos, para representar esta señal no necesitamos dos dimensiones, sino que podemos utilizar, no necesitamos 2K, sino que necesitamos K nada más. En el sentido que ahora no necesitamos una dimensión para la rama en fase y otra para la rama en cuadratura, sino que utilizamos directamente estas exponenciales complejas como elementos de la base, cada uno en un intervalo que corresponde. Entonces vamos a tener k elementos de la base, o sea que es un espacio de k dimensiones, y lo que cambia entonces es que ahora nuestras coordenadas van a ser complejas. Y bueno, si los armamos de esta forma, lo que vemos es que precisamente tenemos que la coordenada compleja zk se forma como R1K más JR2K. O sea, en la parte real corresponde a la parte en fase y la parte imaginaria corresponde a la parte en cuadratura. Y cada una de las señales entonces las podemos representar de esta manera. Y este es el modelo que vamos a utilizar para derivar nuestro estimador. Entonces partimos precisamente de que RDT lo podemos representar de esta forma. Entonces las coordenadas que van a ser, fíjense que son las muestras de la señal a la salida del filtro adaptado en fase y en cuadratura, pero puestas en un número complejo. Es esto que está acá, R1K y R2K. Reemplazando por los valores que habíamos dicho que tomaban R1K y R2K, obtenemos esta expresión, que como vemos también la podemos acomodar. Si sacamos raíz de t sobre 2 por a sub k como factor común de estos primeros dos términos, a coseno de tita menos j seno de tita lo podemos escribir como e a la menos j tita. Y a esta suma de estos dos términos de ruido la llamamos,
definimos un nuevo término de ruido que es complejo, que según N1K más JN2K, lo llamamos NK tilde. Lo que vemos es que como cada uno de esos términos son I y D e independientes entre sí tienen la misma varianza que es N0 sobre 2, esta N tilde K entonces va a tener una distribución complex normal que tiene también media nula y tiene varianza N0. Fíjense que siempre va a tener el doble de la varianza que cada una de ellas. Y por otro lado tenemos que estos A sub K también son una secuencia I y D y que toman valores más menos 1 de forma equiprobable. Entonces esta coordenada ZK, que es un número complejo, dijimos, es aleatoria por dos cosas. Entonces, por un lado por el ruido que lo afecta y por otro porque no sabemos cuáles son los símbolos que nos están transmitiendo. Ahora, si condicionamos cuál es la distribución que tiene ZK, si condicionamos, perdón, a una dada secuencia, que fíjense que lo que estamos haciendo es poner de A0 a AK-1 organizados en un vector que llamamos A. Entonces ahí estamos diciendo, condicionamos a que me toca un determinado orden de amplitudes, este es de A0 a AK-1, entonces lo considero determinístico. En ese caso puedo decir que ZK tiene una distribución complex normal, también debido a que esta tiene distribución complex normal, que tiene media, esto que vemos acá, que es un número complejo, y varianza N0. Entonces, de esa forma nosotros ahora podemos escribir la distribución conjunta de las K muestras complejas, como van a ser independientes también entre ellas. Vamos a ver que es el producto de las K distribuciones de primer orden de cada una, y entonces obtenemos esta expresión que está acá. Por eso es una productoria de K igual a 0 hasta K-1, y esto que está acá es la distribución complex normal, con la media que habíamos dicho y con una varianza N0. Ahora lo que podemos hacer es acomodar esto. Si desarrollamos el módulo cuadrado que está acá arriba, podemos sacar fuera de la productoria. En realidad estamos factorizando, no estamos sacando fuera de la productoria, sino que estamos factorizando entre las cosas que dependen de tita, que es lo que a nosotros nos interesa porque queremos hallar su estimador, y lo que no. Entonces todo esto que está acá no depende de tita, lo podemos sacar afuera, y esto que depende de tita vamos a llamarlo ahora nuestra función de verosimilitud de tita, y como recuerdan que estamos condicionando a los valores A sub K, entonces está condicionado al vector A. Entonces ahora es donde tenemos que ver qué es lo que hacemos con estas amplitudes A. En el caso de la teoría habían visto que si tenemos alta resistencia al ruido podemos confiar en la estimación de las amplitudes y utilizar esas para hallar ahora el estimador máximo de verosimilitud de la fase. Ahora lo que vamos a hacer es eso sería Decision Directed. Ahora vamos a hacer el enfoque Non-Decision Directed, en el cual vamos a promediar todas las posibles combinaciones que tienen estas amplitudes, y utilizando nuestro modelo de distribución que le asignamos a estas amplitudes, hallar nuestro estimador para cualquier valor de A. De alguna forma nos estamos sacando encima esa dependencia y estamos usando un enfoque que no es Decision Directed, es Non-Decision Directed. Entonces, para hacer eso tenemos que ver, lo que hacemos es precisamente calcular la esperanza de L de tita dado A, y esta esperanza, tengamos en cuenta que lo que hace es promediarme con la distribución de las amplitudes A sub K. Entonces, lo que necesito calcular es la esperanza de esto. Entonces, lo que tenemos que evaluar para calcular de forma exacta esta esperanza es ver qué valor toma este producto para todas las posibles combinaciones de A sub K pesados por la probabilidad de que suceda esa determinada combinación. Entonces, todas las combinaciones de A sub K las podemos acomodar de esta forma, ¿no? Dijimos que este era un vector con todos los valores que toma la amplitud en el intervalo entre 0 y K-1, y todas las posibles combinaciones, bueno, van a ser que todos sean 1, que el primero sea -1 y todos los demás sean 1, que el segundo sea -1 y todos los demás sean 1, que el primero y el segundo sean -1, y así hasta completar todas las combinaciones, que si vemos son K elementos los que podemos ir alternando, entonces vamos a tener 2 a la K posibles combinaciones. Y eso hace que si como todas las combinaciones son equiprobables, no hay ninguna que tenga mayor probabilidad de ocurrencia que la otra, entonces la probabilidad de que A
tome cualquiera de todas estas combinaciones es 1 sobre 2 a la k. En definitiva, entonces, este L de tita, que va a ser la esperanza de esta expresión, bueno, es esta expresión evaluado en cada una de estas combinaciones multiplicado por la probabilidad de que ocurra esa combinación. Y tenemos que sumar todas esas combinaciones. Entonces, eso nos va a quedar entonces una sumatoria de 2 a la k términos, donde tenemos precisamente esa función que tenemos acá evaluado en la correspondiente combinación, por eso estamos barriendo en i, para ir viendo todas las posibles combinaciones, y eso multiplicado por 1 sobre 2 a la k. Entonces, esto podemos ahora llevar a una expresión más cómoda. Fíjense que partimos entonces de esta expresión que habíamos dicho recién. De la productoria podemos sacar el primer término, que sería de todas las combinaciones, el elemento A0. Fíjense que en este caso de la productoria saqué el primer factor, entonces me queda Z0 y me queda A0i. Recuerden que i barre las posibles combinaciones, A0 sería el primer elemento, o sea, la amplitud en el instante k igual a 0. Y también saqué un medio, entonces me queda esta expresión. Ahora, a la productoria le saqué el primer factor nada más y me saqué un medio de ahí. Y ahora lo que tenemos que ver es que de todos estos 2 a la k términos, que es lo que me está barriendo la sumatoria, hay una mitad que va a ser con A0 igual a 1 para todos estos A0i, y el otro va a ser la otra mitad va a ser con A0i igual a menos 1. O sea, solamente puede tomar dos valores. Entonces eso quiere decir que hay 2 a la k menos 1 términos con este exponente positivo y otros 2 a la k menos 1 términos con este exponente negativo, que es lo que ponemos acá. Entonces fíjense, ahora 2 a la k menos 1 términos con el exponente positivo y el otro con el exponente negativo. Esto mismo lo podemos sacar factor común y armamos la suma de estos dos exponentes dividido 2 multiplicando a esta sumatoria de ahora 2 a la k menos 1 términos de esta sumatoria que está acá. Y fíjense que esto lo que es el coseno hiperbólico del exponente que está acá. Por eso lo llevamos a esta forma. Por su definición, lo que vemos es precisamente que esa suma de exponenciales la puedo escribir entonces como el coseno hiperbólico de raíz de 2ts por la parte real de z0 e a la menos j tita sobre n0. Y ahora lo que vemos es que lo que me quedó acá es prácticamente lo mismo con lo que arranqué, pero habiéndole quitado el término que corresponde a k igual a 0. Bueno, entonces eso mismo puedo hacerlo con el término con k igual a 1, lo mismo puedo hacer entonces con el término con k igual a 2 y así sucesivamente, hasta que nos damos cuenta que este L de tita es la productoria desde k igual a 0 hasta k menos 1 del coseno hiperbólico de raíz de 2ts, la parte real de zk por e a la menos j tita sobre n0. Bueno, y esto es lo que nosotros vamos a querer maximizar para hallar nuestro estimador máxima verosimilitud. Maximizar esta expresión es muy complicado, así que lo vamos a hacer para el régimen de baja reacción sin ruido, que es donde tiene sentido utilizar un esquema non-decision directed. Si tuviésemos alta reacción sin ruido, probablemente estimar las amplitudes y utilizar esas para la estimación de la fase daría un mejor desempeño. Entonces, para hacer eso, aplicamos logaritmo natural a esta función de verosimilitud, obteniendo lo que llamamos log likelihood function, que es esta L de tita minúscula. La productoria se convierte en sumatoria dentro del logaritmo, así que nos queda una suma de logaritmos naturales y utilizamos la ayuda del enunciado que nos dicen que para baja SNR, o sea que acá fíjense que este raíz de 2ts es proporcional a la energía de bit, así que tenemos una baja EB a N0, bueno, podemos aproximar esta expresión a esta sumatoria que tenemos acá. Y esto es más sencillo, ahora sí para maximizar, lo que vamos a hacer entonces es derivar ahora esta expresión para obtener nuestro estimador de máxima verosimilitud. Si derivamos esto, obtenemos esta nueva expresión ahora, y que si igualamos a este valor de tita, toma el valor del estimador de máxima verosimilitud, esto va a dar 0. O sea que el estimador de máxima verosimilitud es el que me maximiza esta expresión, es el que logra anular esta expresión que tengo acá. Y acá, igual que en el caso de la teoría,
hallar una expresión del estimador, o sea, despejar de acá, debido a la alta no linealidad de la expresión es complicado, así que esto se resuelve utilizando una solución recursiva, que es el mismo enfoque que usamos cuando vimos PLL en comunicaciones. Acá lo que usamos es un lazo de control, el cual cuando logra el enganche, el valor de θ que nos va a estar dando es precisamente el estimador de máxima verosimilitud que estamos buscando. Entonces, para hacer esta implementación de forma recursiva, utilizamos precisamente esta expresión, que es la que nosotros deberíamos anular, como discriminador de fase. Entonces, fíjense que nuestra señal de error E de K va a ser la parte real de las muestras ZK corregidas. Fíjense que multiplicar por esta exponencial compleja es correr la fase de ZK al valor de la estimación en ese instante. Y lo que hacemos es tomar su rama en fase y multiplicarla por su rama en cuadratura, que en nuestro modelo de envolvente compleja es tomar la parte real y multiplicarla por la parte imaginaria, que es lo que estamos haciendo acá. Esa señal de error ahora sí ingresa a lo que es el filtro de lazo, y lo que estamos proponiendo es un filtro de primer orden, que con esta expresión, donde el parámetro que tenemos a cambiar es este parámetro gamma, y esta estimación de fase que sale del filtro de lazo es la que utilizamos para componer nuestra nueva exponencial compleja, con la cual vamos a corregir a las coordenadas ZK. Cuando esto llega al enganche, bueno, este error debería ser 0 y la fase estimada debería coincidir con la fase de la señal. Fíjense que esto va a dar 0 cuando tanto la parte real de la parte corregida, o sea, fíjense que lo que estamos viendo es las coordenadas de ZK. Una vez que hagamos la corrección, nos tiene que dar, es la parte real nos tiene que dar 0 o la parte imaginaria nos tiene que dar 0. Eso nos da entonces 4 posibles valores, o 4 posibles valores de θ, en los cuales esto va a dar 0. Lo que vamos a ver es que hay 2 de esos puntos que nos dan 0, pero están en un equilibrio inestable, o sea, con cualquier perturbación se va a correr en el sistema de control, y tenemos 2 que son estables. Y eso va a ser precisamente la ambigüedad que tienen los sistemas de sincronismo digital, de la cual hablábamos cuando hablábamos de sistemas diferenciales. Esto mismo, yo hice un script que se los voy a subir para implementar estas tareas y ver qué es lo que va sucediendo con distintos valores de gamma y con distintos valores de fase inicial y de dinámica de la fase inicial, porque fíjense que este parámetro gamma lo vamos a ir cambiando dependiendo de cuál es la dinámica que tiene la fase que nosotros queremos estimar. Si queremos usamos un gamma chico, va a ser una estimación más lenta, pero va a ser mejor, porque vamos a estar promediando más valores, y nuestro estimador va a tener menos ruido de alguna manera. Pero si tenemos una variación que es más rápida de la fase, recuerden que eso depende de cuál es el valor K que decíamos que se mantenía constante la fase, bueno, vamos a tener que utilizar un filtro que tenga una respuesta más rápida. E incluso si tiene una respuesta de rampa de fase, que sería un escalón de frecuencia, sabemos entonces que un filtro de orden 1 no va a lograr estimarla con error de estado estacionario nulo. Bueno, para hacer todo eso podemos usar el script de MATLAB. Yo acá les dejo unos resultados. Fíjense que acá estoy simulando las coordenadas recibidas ZK con un error de fase de 60 grados. Entonces, en vez de recibirla en fase, que sería más 10 o menos 10, no me acuerdo cuando le puse amplitud, pero me parece que está por ahí, que sería que esté solamente sobre el eje X y nada en el eje Y, como sería un BPSK sin error de fase. Bueno, estamos recibiendo esto. Y cuando aplicamos el sistema de sincronismo, vean que al comienzo, bueno, va tomando estos valores alrededor de la fase inicial, que es esta corrida pi sobre 3, pero a medida que va mejorando la estimación, termina llevando o corrigiendo estos símbolos ZK por una estimación de fase que es cada vez más cercana a pi sobre 3, lo que me termina dejando finalmente los valores con la fase correspondiente. Si vemos acá acá lo que estamos viendo, esta es la fase inicial de pi sobre 3 en línea por trazos roja, y esta es la estimación. Arranca en 0 y a medida que va avanzando se va acercando hasta el valor que corresponde. Fíjense acá, y acá podemos ver el error de estimación, que es esta curva menos esta, y está normalizado a pi, y ven que arranca con un 0,30 y pico de error hasta que llega a 0. Bueno, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos un error de fase de 120 grados? En este caso sería 2/3 de pi.
Entonces en este caso este símbolo que debería estar acá está acá, y estos símbolos que si no tuviesen ruido deberían estar acá, están acá. Bueno, nuestro sistema lo que hace es, nuevamente, corrige la fase, pero lo que hace es que lo lleva para el lado más cerca, al punto de equilibrio más cercano. Entonces, en este caso, en vez estos símbolos, en vez de llevarlo para este lado, que era el que correspondía, o sea, que estos deberían ser los que están del lado positivo, ahora me llevó a los que eran originalmente negativos al lado positivo. Y lo mismo con el otro caso. Entonces acá si vemos, la fase original es de 2/3 de pi, pero la que termina obteniendo es otra, y que es menos pi sobre 3. O sea, en vez de estar haciéndome 120 grados, me está estimando que esto tiene menos 60 grados. O sea que estamos teniendo un error de fase de pi, y es la ambigüedad de la que hablábamos. O sea, esto se puede sincronizar, puede poner bien en fase a los símbolos, pero no sabe cuál amplitud correspondía a un pulso positivo o uno negativo, porque para este sistema es lo mismo. Entonces se puede enganchar para un lado o para el otro. Entonces la manera de zafar con esto es con un sistema de codificación diferencial. Y además, si tenemos una rampa de fase, o sea, tenemos un escalón de frecuencia, bueno, si no hacemos nada, vemos esto precisamente porque los símbolos están llegando con una frecuencia distinta a la que nosotros esperábamos. Y si aplicamos el sistema de sincronismo de fase, bueno, obtenemos lo siguiente. ¿Cuál es el asunto? O sea, vemos que eventualmente, dependiendo obviamente de cuál es el salto de fase, el salto de frecuencia, no se va a enganchar para cualquier salto de frecuencia. Yo puse uno para el cual sí se enganchaba. Se termina enganchando en frecuencia, pero lo que termina sucediendo, ustedes saben, es que termina pasando que tiene un error de fase de estado estacionario que es no nulo, que es lo que vemos acá. Y esto no tiene nada que ver con la ambigüedad, sino que es solo el hecho de cuánto tarda en engancharse con una señal que tiene una frecuencia mayor que la que esperaba. Bueno, les dejo el script para que ustedes cambien lo que quieran cambiar y vean cómo se comporta esto. Obviamente, si nosotros quisiéramos eliminar este error de estado estacionario, tendríamos que usar un filtro de mayor orden que me logre precisamente ese error de estado estacionario nulo. Bueno, con esto terminamos.